Perfecto. Les comento, soy ingeniero industrial, egresado pues de la Universidad Simón Bolívar, orgullosamente egresado, especialista en gerencia de recursos humanos y próximo a obtener el grado de magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Me encuentro en la ciudad de Bogotá. Cuento con más de 15 años de experiencia en todos los procesos de recursos humanos, desde la incorporación del personal, selección, vinculación, contratación, nómina, y desvinculación del personal. Vamos a abordar entonces en esta sesión cómo elaborar una hoja de vida efectiva, en donde tendremos cuál es la importancia y la funcionalidad del currículum vitae. Personalicemos nuestro currículum vitae, cuáles son esos errores más comunes que a la hora de redactar o de enfrentarnos a realizar una hoja de vida se nos presentan. ¿Qué requisitos debemos tener en cuenta para construir nuestra hoja de vida o nuestro currículum vitae o nuestro resumen de historial laboral? ¿Cuáles son aquellos tipos de currículum? ¿Cuál es el diseño e imagen del currículum que recomendamos nosotros desde Recursos Humanos? Y finalmente la sesión de preguntas y respuestas. Bien. Entonces, es importante aquí poder determinar si el currículum o la hoja de vida de alto impacto es realmente impactante, ¿ya? Menciona un dicho popular y recuerdo y muy cierto, que no existen segundas oportunidades para primeras impresiones. En lo particular, me gusta complementarlo con una frase de Nicolás Maquiavélico, quien dijo: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Es por eso que es súper importante nosotros, al momento de estar redactando esta hoja de vida, este currículum, pues sea impactante, sea que llame la atención para los reclutadores. Bien. ¿Cuál es esta importancia y funcionalidad? Pues generar un currículum vitae realmente debe generar una gran impresión. Por eso no debemos escatimar en el proceso. Uno, el currículum vitae es como un anuncio de publicidad, en nuestra marca profesional y personal, a la cual debemos vender. No sé si muchos de ustedes recuerdan el, el comercial o la publicidad de la vivienda, el anuncio publicitario de Julián Urrego, del corresponsal que se encontraba en el lugar equivocado. Todos automáticamente lo recordamos. ¿Por qué? Porque automáticamente hace clic, genera una recordación. Entonces, la hoja de vida cumple un rol fundamental como primer paso para mostrarnos atractivos a los reclutadores. La hoja de vida es ese primer paso para que nos puedan llamar a una entrevista. Bien, y ya cuando nos llaman a la entrevista, quieren corroborar que en efecto lo que está en el documento es pues, que realmente es cierto. Bien, entonces de esta manera, esos reclutadores saben si es el talento que en realidad están buscando. Bien. Entonces, uno es el anuncio, dos es un resumen. Nosotros desde Recursos Humanos no esperamos un libro, una cantidad de hojas de vida, de hojas como tal que pertenezcan a la hoja de vida porque no nos interesan. Esto a su vez va asociado a la calidad. Una hoja de vida, un currículum vitae no se redacta como tal en 5 minutos. Que voy a buscar una hoja Minerva y voy a diligenciarla para el nivel que nosotros estamos, que muchos van a salir profesionales, otros ya son profesionales, es inaceptable tener una hoja de vida Minerva. Esas azules que ustedes encuentran en la papelería, esas las dejamos para cargos muy operativos, pero para cargos profesionales es inaceptable tener ese tipo de formatos. Son válidos, pero poco recomendables. Bien. Entonces, en cuanto a la calidad, curiosamente, 9 de cada 10 personas no tienen conciencia de esto y simplemente redactan su currículum de vida, de rapidez me pidieron una hoja de vida, voy a
escribirla, copiando muchas veces información de otras hojas de vida. Cuando es por eso del copiar y pegar, se generan bastantes errores. Bien. La asertividad, dice, el 75% de los candidatos son descartados por el currículum antes de llegar a la fase de entrevista. ¿Por qué? Como les digo, la hoja de vida es nuestro documento, es nuestra marca personal que nos dice, señores, estoy listo para trabajar con ustedes. Y los reclutadores tienen solamente 6 segundos para poder detectar o aceptar o descartar esa hoja de vida. Entonces, la hoja de vida es el documento más importante que cada uno redacta. Es como si estuviéramos haciendo nuestra tesis de grado. Algo similar. Hago esa similitud porque debemos darle la importancia que se merece. No redactarla en 1, 2, en 3 minutos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el encargado de abrirnos o cerrarnos las puertas hacia el empleo soñado. Personalicemos nuestro currículum vitae o nuestra hoja de vida. Aquí mencionamos o quiero expresarles cuál es esa estrategia para la colocación del contenido de la hoja de vida de acuerdo a los requerimientos que actualmente tienen las compañías. Es súper importante que ya en este mundo tan globalizado, los requerimientos son diferentes o son totalmente distintos que hace 10 años. Bien, entonces, el primero, la longitud máxima de páginas. El primer error que cometemos es encontrar hojas de vida con más de 3 páginas de contenido. Eso es un error capital. No podemos hacerlo. Un reclutador, un headhunter, un cazatalentos como tal, unos analistas de talento, analistas de selección, de reclutamiento, invierten, como les comenté, 6 segundos en ver una hoja de vida. Claramente no la va a leer, la escanea. Por tanto, la primera recomendación que yo les doy es que una hoja de vida debe tener máximo 2 páginas. 2 hojas como tal en la hoja de vida. Porque 3 ya estamos como que en zona roja y podemos correr el riesgo de que ni siquiera seamos seleccionados. Bien, debemos ser claros y precisos. Ser concisos es algo súper importante, teniendo claro que la persona que recibe la hoja de vida tiene poco tiempo para evaluarlo y por eso es necesario facilitar la tarea. Entonces debemos destacar en ese resumen que vamos a colocar esas palabras claves. Debemos tener un orden y una estructura. La experiencia laboral es lo más importante para una hoja de vida. Sin embargo, debemos tener unos datos personales, debemos tener un perfil profesional, una experiencia, una educación y unas referencias personales. Ya aquellos complementos que querramos adicionar, ya digamos que son distractores para los reclutadores y van a disminuir ese porcentaje o esa probabilidad para que a nosotros nos seleccionen. Bien. Las recomendaciones para el personal sin experiencia. Existen muchas personas que no tienen experiencia, que únicamente salen de su universidad y cuentan o bien sea con la práctica profesional o con algunas monitorías en la universidad. Entonces, es importante poder resaltar esa debilidad o esa desventaja, entre comillas. Uno, potencializando todas las habilidades profesionales todas las habilidades en la universidad que tuvimos. Incluir esos datos académicos que son relevantes, por ejemplo, los seminarios, los cursos, los diplomados que hacemos a través de la universidad o aquellas formaciones complementarias que van a apalancar o que van a ayudar a generar valor a esa vacante para la cual estamos aplicando. Debemos reforzar esos puntos fuertes que tenemos. Por ejemplo, idiomas que somos bilingües o si tenemos alguna habilidad en informática,
que somos expertos en Power BI, en bases de datos, en análisis de información, poder resaltar eso para apalancar o aplanar un poco ese tema de no contar con experiencia. Bien, también si tenemos estancias en el extranjero, pues poder mencionar que estuvimos en el extranjero, que tuvimos una experiencia de X o Y motivo. En el tema de si se incluyen o no soportes, aquí es súper importante porque sí he visto y me han llegado situaciones de personas que publicamos una vacante y para demostrar al reclutador que tienen mucha formación, que tienen mucha experiencia, que tienen muchos cursos que han realizado, anexan todos los diplomas en ese correo y la hoja de vida se extiende a 15, a 20 páginas como tal. No es necesario incluir los soportes en una hoja de vida. Los soportes van como paso subsiguiente cuando ya me van a reclutar, me van a contratar. La hoja de vida únicamente debe ser la información que les mencionamos. 2 páginas como máximo que debe contener nuestros datos, nuestra experiencia, nuestra formación y nuestras referencias. Todo soporte, todo documento adicional, eso es posterior al proceso. Bien. Continuamos, como les comenté, fácil lectura. Los reclutadores utilizan esos 6 segundos donde escanean automáticamente la hoja de vida. El mercado laboral está altamente competitivo. Eso deben tenerlo súper claro y se los hablo yo como tal desde recursos humanos. Nosotros encontramos candidatos supremamente formados. Entonces hay que buscar el diferencial dentro del proceso de selección que tenemos nosotros. Saber qué es lo que buscamos, qué es lo que se busca de la vacante y cómo yo como candidato me adapto a esa vacante. Bien. Algo súper importante, si colocamos o no foto en la hoja de vida. No sé si tienen acceso al chat, no sé si podrían algunos de ustedes mencionar qué opinan, si incluimos o no foto en la hoja de vida para escucharlos a través del chat, si tienen acceso. Andrés Estrada dice que cree que ya no se usa foto en la hoja de vida. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra opinión en cuanto a la foto en las hojas de vida, de más colocarla. Depende del perfil, dice Daniel Salazar. Bueno, muy bien. Mi recomendación es que, si bien es cierto, en muchos países anglosajones está mal visto colocar la foto en la hoja de vida. Sin embargo, en países como España o en algunos países de Latinoamérica, como el caso de Colombia, aún acostumbramos a colocar la foto en la hoja de vida. Mi recomendación es que depende a qué estamos aplicando. Si yo, por ejemplo, soy ingeniero industrial, estoy en recursos humanos, o soy financiero, o soy ingeniero industrial y voy a aplicar a un área de compras, realmente la foto resta importancia y es un distractor para los reclutadores. A diferencia de aquellas personas que están aplicando a un cargo de recepcionista, a un cargo de protocolo, a un cargo de asistente de presidencia, pues aquí su imagen sí va a ser importante o va a ser algo relevante para su hoja de vida. Es por ello que entonces aquí la foto sí le suma y no le resta como en otras posiciones. Entonces es súper importante tenerlo claro. Bien, que en unas situaciones sí amerita colocar nuestra foto en la hoja de vida, para otros casos no es necesario. Particularmente pienso para los cargos administrativos que no tienen esa atención o esa exposición al público, no es necesario colocar la foto en la hoja de vida. Sin embargo, para aquellos que creen, pues que aún piensan que es importante colocar esto, es súper importante
elegir una buena hoja de vida, ojalá con corbata o por lo menos que sea ejecutiva, que se vea decente. He visto en situaciones hojas de vida que se toman de selfies o que se toman en la calle o simplemente cogen de Facebook una foto y quieren colocarla en la hoja de vida. Eso denota poca seriedad en el momento de nosotros estar reclutando a las personas. Entonces es súper importante, si vamos a colocar la foto, tener mucho cuidado con el maquillaje, con la ropa que vamos a utilizar, evitar esos colores estrambóticos, esos colores rojos, así muy fuertes, el fondo, en lo posible, fondo que sea de un solo color. Eh, Evitar esas carcajadas o muy serios tampoco, sino una sonrisa media para aquellos que quieran utilizar foto en la hoja de vida. Bien. Pasamos entonces a esto, dónde y cuándo aplicar las vacantes. Esto es una sola muestra de algunos motores de búsqueda que utilizamos los reclutadores. Es súper importante, pues los más utilizados son LinkedIn, el empleo y CompuTrabajo. Particularmente, esto está segmentado por algún tipo de población o perfil. Desde recursos humanos, por ejemplo, utilizamos CompuTrabajo mayoritariamente para aquellos perfiles que son operativos o que son nivel asistencial. Para aquellos cargos que son mandos medios o que son gerenciales, ya nos enfocamos un poco más al empleo.com. Les hablo desde mi experiencia. Mi experiencia y los cargos que he tenido hasta el momento me han, me han llamado por el empleo.com. Una recomendación es, cuando yo vea una vacante en el empleo, revisar muy bien la fecha de publicación, en lo posible que sean del mismo día. ¿Por qué? Porque para vacantes se presentan 1.000 candidatos y o la probabilidad es muy baja cuando yo al final del día o cuando pasan muchos días puedan recibir mi hoja de vida a través de las plataformas. LinkedIn. LinkedIn también se utiliza para cargos de gerencia media y gerencia alta. Entonces, poder enfocar nuestro perfil a través de cada una de las plataformas. Hay otras plataformas también que se utilizan, como Indeed, Glassdoor, Google Job, Acción Trabajo, el Aliado Laboral, el Portal del Empleo, el Servicio de Empleo y la Agencia Pública de Empleo a través del SENA. Entonces es súper importante que si estamos en búsqueda activa de trabajo estemos súper pendientes de estos motores de búsqueda, porque sí son efectivos y se los hablo con fe de causa, porque he conseguido mis empleos a través de principalmente de LinkedIn y el empleo.com. Pero con esos tips y esas recomendaciones, no apliquemos a vacantes sí, a vacantes desde una semana, de 10 días en lo posible, colocar un filtro. El empleo tiene un filtro de hoy y ayer. Es súper importante pues, para tener más probabilidades de que nos puedan a nosotros ver o visualizar en estos motores de búsqueda. Bien, pasamos entonces a los errores más comunes. ¿Cómo evitamos esos errores comunes? En principio debemos, como bien lo dice en primer paso, hay muchas cosas que son básicas que no podemos ignorar, como lo es los errores ortográficos. Las faltas de ortografía son inaceptables en una hoja de vida. ¿Por qué? Porque habla de nosotros como profesionales. Y si tenemos falencias en esos errores gramaticales, realmente puede revelar parte de nosotros. Esa falta de atención de haber elaborado la hoja de vida, esa falta de asegurarnos de hacer la corrección a través de Word. Ese es uno. El siguiente, el email no profesional. Eh, Pareciera insignificante o no relevante como tal el email. Sin embargo,
he identificado candidatos que se presentan o que tienen su email gatita24. Realmente, si tenemos ese email, tengámoslo como un email personal, pero no un email para aplicar a hojas de vida. Nuestro nombre puede ser separado por punto, erwin.rojas, o si ya existe, rojas.monsalve, @hotmail, @gmail, pero que hable de nosotros, no con esos calificativos o con animales o con colores y demás. Errores en la redacción va muy atado a errores gramaticales y ortográficos. Es inaceptable tener nosotros errores en redacción. Nosotros somos unos profesionales y así nos debemos vender. Bien, diferentes tipos de letras también es un error que nosotros tenemos por lo general el título de un tamaño, el contenido de otro tamaño, entonces eso puede confundir un poco a los reclutadores. Por lo general, el estándar, el Times New Roman que se utiliza en 10 o en 12 lo podemos utilizar. En segundo, usar el mismo currículum para todos los empleos. Señores, nosotros no debemos utilizar una sola hoja de vida. Debemos asesorarnos, debemos nosotros poder adaptar nuestro perfil y nuestra hoja de vida a la vacante o a la posición que están buscando la compañía. Debemos personalizar nuestra hoja de vida. Sí, yo soy experto en recursos humanos, sin embargo, mi experiencia se concentra en temas de nómina y compensación y están buscando un coordinador de nómina. Voy a robustecer mis funciones, mis logros, mi experiencia en materia de nómina y compensación. Ahí no me serviría hablar de selección de personal, no me serviría hablar de facturación o de tesorería. ¿Por qué? Porque va a restar para la hoja de vida. Bien. Enfoquémosla de acuerdo a la vacante, resaltar la experiencia, como les estoy comentando, conectar puntos claves, debemos revisar sí o sí la hoja de vida antes de enviar y utilizar esos keywords. ¿Por qué es súper importante? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando una vacante, por ejemplo, un coordinador de nómina, yo debo saber que este coordinador sabe de liquidación de prestaciones sociales, sabe de turnos de trabajo, sabe de seguridad social, sabe de liquidar unas primas extralegales. Entonces son aquellas palabras principales que al momento de que estén escaneando un reclutador nuestra hoja de vida, va a identificar rápidamente esa experiencia. Recordemos que solamente existen 6 segundos para que sea seleccionado y nos llamen a entrevista. Bien. Tercero, exagerar términos. En lo posible evitar este tema, que tengo un alto sentido de responsabilidad, que tengo un alto compromiso. ¿Por qué? Porque son palabras y son distractores en la hoja de vida que no pueden ser corroborados y no van a sumar a esto. No incluir aquello que no sabemos hacer. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver en el siguiente punto, en el 4, de evitar mentir. Debemos ser lo más sinceros posible. Si bien el documento de la hoja de vida se presta para todo, y de hecho estudios han demostrado que es el documento donde más mentiras el candidato expresa ahí en ese documento. Nosotros debemos ser sinceros con eso. Evitar clichés orientados a resultados, motivado, entusiasta, como le digo, son características que no se pueden evidenciar al momento de que estén escaneando nuestra hoja de vida. Y como nivel cuarto, no ser coherentes. Evitar decir mentiras, evitar engañar. Realmente debemos ser lo más sinceros posibles para que todo fluya. No engañemos a los reclutadores, que eso desde recursos humanos identificamos. ¿Por qué? Porque encontramos muchas veces incoherencias. Y es el siguiente punto que tenemos, que es asegurarnos de las fechas, cargos y responsabilidades. Porque muchas veces hay fechas que se solapan y no nos damos cuenta como candidatos, pero como reclutadores son ya, digamos que
características o requisitos que sí o sí debemos nosotros tener en el momento de estar realizando esa entrevista. Si vemos una incongruencia, automáticamente somos descartados. ¿Por qué? Porque se evidencia que estamos diciendo mentiras. A menos que tengamos duplicidad o que trabajemos por prestación de servicios, es importante que lo aclaremos, porque recuerden que el contrato de prestación de servicios sí permite esa diversidad de empleador, de yo poder trabajar en cualquier empresa. Bien. ¿Cuáles son esos requisitos para construir nuestro currículum vitae? Bien, entonces, digamos que he dispuesto esta representación gráfica de un árbol haciendo alusión al proceso de construcción de nuestra hoja de vida, donde está determinado que cada parte de este proceso es fundamental para construir nuestro currículum. Bien, una de las estrategias más importantes a la hora de buscar trabajo es tener un currículum llamativo, señores, porque en el mercado laboral hay demasiada competencia, como ya se lo dije. Entonces, no solamente debe ser atractivo, sino también debe contener esa información esencial que tenemos. Bien. Entonces, comenzamos con el perfil profesional. ¿Qué es el perfil profesional? El perfil profesional es la carta de presentación de la hoja de vida. Por tal motivo, el redactarlo tiene que ser atractivo y acertado. Este es un breve resumen de la trayectoria profesional, de la experiencia, donde se va a reflejar la formación, las competencias y esos puntos fuertes más relevantes de nuestra hoja de vida. Y por lo general se ubica al comienzo del documento. Bien, entonces tenemos el encabezado con los datos personales, posteriormente el perfil profesional. ¿Qué no debemos poner en un perfil profesional? No podemos colocar, por ejemplo, que eres alguien orientado al logro, como los comenté, o aspectos asociados a que no sean medibles ni comprobables, como por ejemplo, que soy una persona honesta, soy buena persona. Esas son cualidades y valores que no se pueden demostrar, por lo menos en el primer filtro de ese escaneo de hoja de vida. Bien. ¿Cómo redactar el perfil profesional? El perfil profesional no debe ser muy largo. Aproximadamente recomiendo que sea un párrafo que no exceda las 60 palabras. Entonces, en el perfil profesional, primero debe ir la parte académica y luego comenzar a hablar de la experiencia que se tiene. Debemos colocar, como les comenté, información tangible, concreta, que permita al seleccionador identificar automáticamente que por lo menos cumplen con el perfil. Bien, y no colocar información que no podamos comprobar, que no podamos medir y o que podamos hacer interpretaciones equivocadas. Bien. Entonces, ¿cómo redactar el perfil profesional? Académico, experiencia y complemento. Esta va a ser la estructura general que quiero que cada uno tenga en su mente. Nos comenzamos con la formación académica, le sigue la experiencia y continuamos con con el complemento. Ya, un momento. Entonces, aquí he generado un ejemplo de cómo redactar el perfil profesional. Tenemos el actual, un perfil, digamos que soy abogado. Abogado especialista en derecho laboral. Cumplimos con ese primer gran bloque que es lo académico. Dice, abogado especialista en derecho laboral y negociaciones colectivas. Por lo general, ese título académico no existe. Derecho laboral y relaciones colectivas no existe. Bueno, con amplios conocimientos en salud ocupacional, experiencia en más de 15 años liderando equipos y procesos de gestión del talento humano, relaciones laborales y sindicales, experta en la implementación de procesos y procedimientos para la estructura organizacional en endomarketing, ejecución y optimización de operaciones orientada al logro de diseño e implementación de indicadores de gestión y descripciones de cargo, descriptivos de cargo. Como pueden ver, aquí hay una mezcla que si bien es una profesional que tiene muchos años de experiencia, que la primera palabra que se nos graba es que es abogada, genera una mezcla de distractores. Entonces es lo que debemos nosotros analizar y profundizar cuando estemos redactando nuestro perfil profesional.
Entonces tenemos abogada especialista en derecho laboral y negociaciones colectivas, con amplios conocimientos en salud ocupacional. Lo que les digo, no debemos exagerar esos términos. Amplios conocimientos, eso es un distractor para mí. Experiencia de más de 15 años liderando equipos y procesos. Aquí unas XXX que ya las vamos a ver más adelante, de gestión del talento humano, relaciones laborales y sindicales. Por lo general, las relaciones laborales incluyen o bien implícito el derecho colectivo y el derecho sindical. Bien, entonces está de más. Experta en la implementación de procesos y procedimientos para la estructura organizacional. Por lo general, los procesos y procedimientos va implícito también esta estructura organizacional. En endomarketing, ejecución y optimización de operaciones orientadas al logro, diseño e implementación de indicadores de gestión y descriptivos de cargo. Esto es mucha palabra y son distractores al momento de nosotros poder reclutar. Ahora bien, vamos a pasar, una vez efectuado este análisis, a cuál es la recomendación que podría ser un perfil profesional. Tenemos el actual, tenemos el análisis y tenemos el después. Soy abogado especialista en Derecho Laboral y Negociaciones Colectivas con más de 15 años de experiencia liderando equipos y procesos integrales de gestión del talento humano, salud ocupacional y relaciones laborales. Aquí sobra el tema sindical, sobra el tema de estructura organizacional. He implementado procesos de engagement y endomarketing, logrando un 80% de la fidelización del talento. Entonces, fíjense que esta parte final, ese complemento, no es colocar frases por colocar, es poder enganchar a ese reclutador de que dicen, oh, este candidato es efectivo. ¿Por qué? Porque fíjense que logró un 80% de esa fidelización del talento a través de ese proceso de engagement y de endomarketing. Entonces quiero que analicen un poco cómo teníamos un perfil profesional y después de poder aterrizarlo, poder analizarlo, poder utilizar cuáles son esas palabras precisas, concisas, nos vamos a un perfil profesional más impactante, donde automáticamente ven que es abogado especialista, que tiene más de 15 años de experiencia, que maneja los procesos integrales y que ha tenido logros dentro de su experiencia laboral. Pasamos a cómo describir la experiencia profesional. Debemos colocar, nuestra recomendación es colocar el cargo, la denominación de la posición tal cual como sale en la certificación. No inventemos cargos que no existen. ¿Por qué? Porque sí o sí las compañías manejan estudios de seguridad que automáticamente ante una incoherencia somos descartados de estos procesos de selección. Bien. Aquí es súper importante poder resaltar la experiencia. Entonces debemos colocar la fecha inicio y la fecha fin, la empresa a la cual estamos como tal laborando también. De manera breve y de manera concisa debemos resaltar en todo momento la experiencia profesional sin extendernos tampoco. Debemos incluir funciones que hayamos desempeñado en el pasado y complementarlas con competencias también. Aquí estamos viendo un ejemplo, cargo, consultor senior en remuneraciones y beneficios, automáticamente nos identifica esta denominación del cargo. Fecha y empresa, Human Capital Consulting, de tal fecha, de fecha de inicio y fecha final. Es recomendable también colocar una pequeña descripción de las empresas. ¿Qué es Human Capital Consulting? Porque por lo general, yo, si soy de otro sector, no sé qué es Human Capital. Entonces, aquí podemos ver que es una de las firmas líderes de consultoría en gestión integral del talento. Esto para poder aterrizar automáticamente al reclutador. Recuérdense que les dije que lo más importante de la hoja de vida es la experiencia. Bien, entonces debemos ser bastante explícitos aquí en este campo. ¿Vale? Continuamos. Ok. Funciones o logros. Aquí es algo súper importante de definir. Cuando yo estoy redactando una hoja de vida,
Muchas veces podemos determinar si coloco mis funciones o si coloco mis logros. Mi recomendación es que incluyamos los dos, tanto funciones y tanto los logros. Entonces, las funciones son el conjunto de responsabilidades, las tareas, las actividades que yo estoy desempeñando o que yo desempeñé en un puesto de trabajo. A diferencia de los logros, que son el resultado satisfactorio, claramente, por la ejecución de estas funciones. Entonces, es súper importante poder resaltar estos logros para que ellos vean la efectividad del candidato y todo lo que hemos podido conseguir en el momento de estar en una posición. Es súper importante, por ejemplo, en las entrevistas se focaliza bastante en qué hicimos para mejorar nuestro proceso, cuáles fueron esos logros que conseguimos en el paso, porque si yo trabajé como analista de recursos humanos, como analista de tesorería, como analista de compras durante 3 años y no logré nada, eso deja mucho que decir en el momento en que nos están entrevistando. Entonces, sí recomiendo tanto funciones como logros podamos plasmar en el documento. En los logros es importante que lo cuantifiquemos. Nosotros como ingenieros industriales nos queda fácil, se nos facilita ese tema. Entonces, reduje el 35% de incidencia de clientes, reduje no sé, o efectué una reducción de costos operativos en un 18%, aumenté el 43% del volumen de ventas. Entonces, es esa forma de poder expresarlo en números. Hay algunos ejemplos de funciones. Uno, debemos sí o sí comenzar con un verbo infinitivo, direccionar, liderar, formular. Mediante los logros, traerlo a título personal. Estandaricé, implementé, aumenté, incrementé, eh, básicamente, básicamente eso. Les voy a compartir a través de la oficina de egresados unos verbos que nos van a ayudar un poco a podernos orientar a cómo redactar esas funciones, a cómo redactar esos logros. No todas las funciones, no todos los verbos, perdón, se utilizan para todos los cargos. Aquí tenemos como tal tres grandes segmentos o tres grandes bloques. Un bloque de verbos soportes, un bloque de verbos para cargos tácticos y un bloque de verbos para cargos estratégicos. ¿Por qué? Si yo soy auxiliar de compras, claramente no puedo utilizar dentro de mis funciones un verbo táctico o un verbo estratégico. Por ejemplo, liderar las órdenes de compra de la compañía. ¿Por qué? Porque va a haber incongruencia entre ese liderazgo que ejerzo, por lo general los verbos de liderar, de formular, de estructurar, de orientar, se utilizan para cargos directivos. A diferencia del nivel táctico, que son aquellos cargos de mandos medios, cargos de supervisores, cargos de coordinadores, cargos de jefes, ya utilizamos otros verbos como consolidar, como interpretar, como intervenir, como auditar. Bien. Y cargos soportes, aquí vamos a encontrar verbos para niveles operativos, para niveles auxiliares. Por ejemplo, analizar, conectar, recibir, registrar, reportar. Entonces, esta matriz de verbos se la voy a compartir a través de la oficina de egresados, que puede ser una herramienta para cuando nosotros estemos construyendo esas funciones y esos logros. Es súper importante. Bueno, también tengo unos verbos de resultados que les pueden servir como contribuir, estandarizar, garantizar, mantener, maximizar, mejorar. Bien. Y finalmente el tema de datos complementarios, pues los datos de contacto que por lo general van en el encabezado, el correo electrónico, aquellas habilidades fuertes, como por ejemplo tengo esa habilidad en Excel, en Power BI. Las referencias son opcionales, no necesariamente. Acuérdense que debemos focalizarnos a lo principal, a lo que nos va a generar valor. Las redes sociales son opcionales y los idiomas para aquellos cargos que sí puntualmente van a generar un valor agregado.
Entonces, recordemos la estructura académica, experiencia y complemento. Dentro del bloque académico, primero mencionar la educación formal, aquellos carreras técnicas, tecnológicas, pregrado o posgrado, la complementaria y la formación informal que van a ayudar a complementar. Sin embargo, la recomendación es que no nos extendamos en esa formación informal. Si bien muchos tenemos 15 cursos, no los mencionemos todos, mencionemos los más relevantes que nos puedan servir o generar valor para la vacante que estamos aplicando. En experiencia, lo que les comentaba, el cargo, la fecha de empresa y las funciones y logros. Súper importante que estén los dos. Y complemento, datos personales, las habilidades fuertes y idiomas y reconocimientos. Vamos a mencionar rápidamente cuáles son esos tipos de currículum vitae, cómo podemos elegir el formato. Nosotros como profesionales, mi recomendación es no utilizar Minerva 1003. Nosotros estamos formados, tenemos la competencia técnica para hacer un excelente perfil. Entonces, no buscar esos facilismos de ir a la papelería y conseguir el formato azul de Minerva. Por lo menos para cargos administrativos es inaceptable, se lo digo, utilizar ese Minerva. La cronológica son aquellos, pues las recomendaciones que vaya en cronología, el tema de la experiencia, que comencemos con la más actual hasta la última. Algo súper importante en la experiencia es que quitemos o eliminemos esa experiencia que no genera valor. Si yo estoy aplicando para un cargo administrativo, sin embargo, en mi época de estudiante fui promotor, fui impulsador de marca, fui recreacionista. Son experiencias que no van a generar valor a la posición, entonces eliminemos eso. A diferencia, si estoy participando para un cargo de marketing y fui promotor, esa experiencia sí me va a apalancar esos años o me va a generar valor para el cargo en el cual estoy aplicando. El diseño e imagen del currículum. ¿Qué tipo de fuente utilizar? Pues Arial es la recomendable, 10, 12, no más de ahí como tal, en el tamaño de fuente. Utilizar la foto, ya sabemos, utilizar una foto seria. Ay, perdón que me está sonando por aquí el citófono, denme un momento. Excúseme, ya retomé nuevamente. ¿Qué foto utilizar? Ya lo mencionamos, una foto seria, profesional, digna para un profesional. ¿Cuál información adicional colocar? Esas habilidades que van a potencializar nuestra hoja de vida, que van a generar valor. Y qué combinaciones de colores aplicar, por lo general, colores sobrios, que sean grises, negros, azules oscuros. Evitar esos colores rojos, rosados, colores pasteles que van a ser distractores de nuestro currículum vitae. ¿Con qué diseño nos vamos a inclinar? Puede ser tradicional o puede ser con diseño. No importa, cualquiera de los dos. Simplemente es que debemos focalizarnos en que nuestra hoja de vida debe ser consistente. Entonces, puede ser un diseño ejecutivo, plano, sin hoja de vida, ejecutivo, sin problema, o puede ser uno un poco más colorido, con un diseño un poco más actualizado, pero que tenga esas premisas y esos requisitos que vimos en la hoja de vida. Para esto, la Oficina de Egresados de la Universidad Simón Bolívar cuenta con unos formatos de apoyo que nos van a servir de guía para nosotros. Hay un formato ejecutivo para egresados y otros que viene el logo de la universidad para estudiantes y para practicantes. Mi recomendación es que si ya soy egresado, si ya soy profesional, si bien tengo un vínculo con la universidad y si bien me identifico con la universidad, eliminemos el logo de la universidad. Bien, a diferencia de los estudiantes y los practicantes que están pues en esa formación profesional. Muy bien, pasamos entonces a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud por parte de ustedes.
Alicia Estrada está levantando la mano. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Por lo menos en mi hoja de vida, en mi caso, yo soy técnico y tecnólogo, pero actualmente estudio un pregrado en Derecho. O sea, ¿cómo colocaría en la introducción de la hoja de vida? El técnico y el tecnólogo, ¿de qué son, perdón? ¿De qué programas? Bueno, el técnico yo lo realicé con el SENA, que es contabilización de operaciones comerciales, y el tecnólogo también fue con el SENA, pero en control ambiental. Perfecto, Alicia. Mi recomendación entonces, dependiendo al puesto que vayas a aplicar, utiliza esos 3 programas educativos, esas 3 formaciones que tienes para potencializarlos. Si estoy aplicando para un cargo contable, utilizamos el técnico. Técnico con en formación contable para con tantos años de experiencia. Si estoy aplicando para un cargo ambiental, utilicemos la tecnología ambiental. Y si estoy aplicando para un cargo de derecho, potencialicemos el cargo o la formación de estudiante de derecho. Es mi recomendación. Pero Ok, no mezclamos gracias. los 3. ¿Por qué? Porque no van a generar valor. ¿Alguna otra pregunta tenemos? José Mendoza. Te escuchamos, José. Y buenas noches. Mi pregunta ¿es necesario colocar datos, información de las redes sociales, por ejemplo, el Twitter, el LinkedIn, o no es necesario colocarlo en las hojas de vida? José, depende. Si por ejemplo estoy aplicando para un cargo de publicidad, de mercadeo, de community manager, sí es recomendable colocar las hojas de vida. Para cargos administrativos, contables, financieros o de producción, realmente no va a generar valor esta información. Entonces, yo te recomendaría quitarlas. ¿Alguna otra pregunta? Juliet Flores. Juliet, te Buenas escuchamos. tardes. Bueno, bueno, tengo una inquietud. Teniendo en cuenta lo que usted comentó de los cursos adicionales, hay un promedio más o menos de cuántos cursos dejar. O sea, por ejemplo, daba el ejemplo de, no, yo tengo 15 cursos, entonces voy a dejar los más relevantes. Lo pregunto por el tema de que muchas veces también en las empresas observan las fechas. Si no estuvo trabajando, debió haber estado estudiando, por decirlo así, pero no debió estar sin hacer nada. Entonces, digamos que ahí en ese punto revisan entre fechas de trabajo y entre los diferentes cursos que se ejecuten. Entonces, ahí me gustaría saber eso en esa parte, de qué Bien, tanto. esa información es súper relevante en Disculpe, la entrevista. ok. Esta información es súper relevante en la entrevista. Cuando yo les mencionaba que si tengo 15 formaciones, 15 diplomados, 15 seminarios, en lo posible, máximo 3 podemos colocar y los más actualizados. Y que estos vayan en función a la labor que voy a desempeñar o al cargo que estoy aplicando. Ya cuando tenemos esos baches de la experiencia es súper importante que lo mencionemos en la entrevista. Finalicé contrato y me dediqué a la formación académica, me dediqué a estudiar. Y en la Por parte de las experiencias laborales, eh, siempre se debe colocar enseguida el contacto de jefe directo o, y colocar responsabilidades y logros por cada una de las experiencias. Sí, mi recomendación es que no sean más de 4 responsabilidades y más de 3 logros. Por lo general se debe colocar en cada una de las experiencias. Recuerden, la experiencia que yo debo colocar en mi hoja de vida es la que vaya afín al cargo que estoy aplicando. Mi recomendación es que no coloquemos datos de jefe inmediato, datos de cargos.
o a quién reporto. ¿Por qué? Porque eso va a recargar la hoja de vida. Esos datos los confrontamos en la entrevista y los confrontamos en estudios de seguridad. En la hoja de vida no es necesario. Liesel Angulo pregunta por chat. Buenas noches, yo soy técnico en comercio internacional y profesional en comercio y negocios internacionales. Coloco los dos perfiles. Súper interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque nos pasa muchas veces. Yo soy técnico, tecnólogo y soy profesional. Debemos colocar en el perfil profesional nuestro título y nuestra formación académica que más alto nivel tenga. Entre técnico, tecnólogo y profesional, voy a colocar el profesional. Ya el técnico en comercio exterior ya resta relevancia, porque ya pues se ve sobrepasado por ese profesional. ¿Es necesario poner las referencias personales en la hoja de vida? Pregunta Daniel Salazar, no lo veo necesario. Digamos que es un dato complementario, pero no indispensable. ¿Las firmas digitales aún se colocan al final de la hoja de vida? Mi recomendación es no colocar firma en la hoja de vida. Ya las firmas digitales se utilizarán en la contratación o posteriormente en algún otro documento, más no en la hoja de vida. ¿Tenemos alguna otra duda o alguna otra pregunta? Creo que Suri Carmano ha levantado la mano. Buenas noches. Mi pregunta es en base a esto. Habemos muchos estudiantes que hace 1 o 2 años terminamos la carrera profesional y se nos ha sido complicadísimo conseguir empleo, pues porque estábamos dedicados a nuestra carrera y no tenemos experiencia laboral más que las prácticas laborales. ¿Cómo podríamos organizar de manera de que nuestra hoja de vida tome valor y llame la atención para que nos escojan aún no tengamos experiencia laboral? Bueno, recordemos que hace poco tiempo el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación avaló las prácticas profesionales como experiencia laboral. Es súper importante que potencialicemos esa experiencia laboral, esa experiencia en práctica, perdón, como experiencia laboral. Les mencionaba en la sesión que es súper importante mencionar si tuvimos clases de monitoría, si fuimos líderes en voluntariado, si tuvimos algún tema de investigación, plasmarlo en la hoja de vida. Existen vacantes para empresas multinacionales actualmente donde están requiriendo, donde tienen programas desde recursos humanos para profesionales sin experiencia, jóvenes del primer empleo, aquellos jóvenes talentos, poder aplicar a esas vacantes donde no te van a requerir, Zuli, una experiencia profesional. Entonces, en esos motores de búsqueda de LinkedIn, del empleo.com, de Computrabajo, hay multinacionales que buscan cada vez profesionales que tengan poca experiencia o ninguna experiencia. ¿Vale? El hecho de que, disculpe, el hecho de que, por ejemplo, yo cuando realicé mis prácticas profesionales, se creó una ley en la universidad que nada más tendríamos un mes después de habernos matriculado e ingresado a la universidad para conseguir nuestras prácticas. Para mí fue un poco difícil y tuve que hacer las prácticas en la universidad. Esas prácticas, al haberlas realizado en la misma universidad, me dan valor. Claro, por supuesto que te da valor. Sí, porque la universidad, si bien es una institución, es una empresa también. Entonces te genera y debes colocarla en tu hoja de vida. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y por acá por chat, Javier González, buenas noches. Al momento de enviar la hoja de vida, en mi caso, que hablo los dos idiomas, tengo la hoja de vida en español y en inglés, es bueno emplear los dos tipos de formatos. Mi recomendación es que envíes uno solo, dependiendo al cargo en el cual estás aplicando. Si es un call center donde la posición es bilingüe, la voy a enviar en inglés. O si la publicación del empleo está en inglés, la envío en inglés, más no en español.
También tenemos a Carlos Meriño. ¿Los soportes de estudio deben ir en la hoja de vida? No deben ir en la hoja de vida, como lo vimos en la sesión. La hoja de vida debe ser de 2 páginas, máximo de 3. Los soportes, olvidémonos. Eso lo vamos a presentar ya posteriormente cuando pasemos al siguiente filtro. Bien, es que nos quede súper claro. 2 páginas o máximo 3. Y eso, 3 ya estamos ahí en la línea roja. Bien. Pues nada, para ser respetuosos del tiempo de ustedes, mil gracias para todos. Espero que esto haya aportado, estos conocimientos hayan aportado un poco a ustedes. Están mis datos ahí en pantalla. Cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto les atendería. Mil gracias para todos. A usted muy amable de su parte, gracias. Gracias. Feliz tarde para todos y gracias a los estudiantes y a los egresados que participaron en este evento. Mil gracias. Ok.